es necesario hablar con la gente que está en tu comunidad, que son diferentes que tú, ¿no? Porque ahí podemos ver que alguien que es un migrante de no sé qué país es muy similar de nosotros. Tienen familia, tienen deseos de trabajar, tienen deseos de participar en una sociedad, en una comunidad. Y si damos la chance a estas personas, creo que puede cambiar el mundo. Pero para hacer esto es necesario resistir los mensajes de miedo que están alrededor de nosotros 100% del tiempo. Bienvenidos otra vez a Conversando de Política. Hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando mucho últimamente, que es la migración y la migración en las Américas, pero la migración se está volviendo un tema central en la política y en la geopolítica y en la comunicación política mundial. Basta con mirar las noticias, cada semana parece haber una nueva crisis, una nueva revuelta, una nueva caravana, un nuevo muro, un nuevo decreto que lo cambia todo. Y ahora, con la presidencia de Donald Trump, pues el tema migratorio se vuelve aún más dinámico y más controversial y quiero decir además conflictivo. Por suerte, hay análisis que trascienden a la coyuntura para no quedarnos atrapados en el titular de turno y eso es justamente lo que vamos a encontrar hoy con Sarah McKinnon, que tiene un mapa que nos permite entender la política y la migración en las Américas y los discursos además que surgen a partir de ella. Yo como siempre por momentos tendré mi estrategia que llamo yo de abogado del diablo, así que con eso trato de impulsar, digamos, empujar un poco la atención y las zonas de confort donde yo personalmente a veces me siento con mis invitados, con algunos de ellos o con la mayoría de ellos. Sara investiga cómo fronteras, derechos humanos, políticas de asilo trascienden los espacios y viajan en discursos sobre seguridad, sobre migración en el continente. Ella es profesora de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde yo estudio mi doctorado. Entonces, como lo dije, su trabajo conecta los estudios de migración y la comunicación política, lo que hace esta invitación aún más pertinente para este espacio. Es una de las voces más lúcidas para entender los procesos migratorios como fenómenos políticos y comunicativos a la vez. Como siempre, les recuerdo que Conversando de Política es el primo en español de Jacob Shapiro Podcast y forma parte de su red de contenidos. Los invito a seguir el programa en todas las plataformas, los invito a compartir este episodio y, por supuesto, a continuar la conversación. Escuchemos a Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, hoy día vamos a hablar de migración. Tú eres una especialista que conoce desde Estados Unidos qué está pasando hasta el sur de las Américas. Así que quiero empezar preguntándote tal vez cómo está cambiando la migración en estos últimos meses o años desde la campaña de Donald Trump, luego su victoria, y que entendería yo, pero por favor tú confírmame, que ha impactado no solamente la migración en los Estados Unidos y en sus fronteras, sino en toda la región, en todo el territorio de las Américas. Sí, bueno, es un cambio muy grande, debo decir, en estos últimos meses. Para entender estos cambios es necesario pensar primero en el último 4 años del presidente Biden y también del presidente antes que eso, el Trump y el Obama antes que eso. Cuando estamos hablando de la historia y de la experiencia de migración, siempre hay una historia. Entonces, es importante contextualizar esto. En los últimos meses hemos visto
cambios muy drásticos en la política de migración a través de la política de Trump, de presidente Trump. Cuando él entró el 20 de enero, su administración implementó más que 30 órdenes ejecutivas tocando con el tema de migración. Nunca en la historia de migración he visto algo como eso, tan drástico los cambios. Y, por ejemplo, en los últimos 4 años antes, era muy notable un flujo de migración hacia al norte, ¿no? Por ejemplo, en 2023 había más que 500,000 personas que cruzó a través del tapón de Darién en el Panamá y Colombia. Muchas personas, ¿no? 500,000, medio millón de personas solamente en esa frontera. Y solamente en este año, ¿no? Solamente Wow. en 2023. Solo para tener en mente lo que está pasando. Y ahora, por ejemplo, hay menos que 10 personas al mes ahorita pasando por el tapón de Darién. Ha cambiado bastante. Dijiste 10. 10 personas. Es como inimaginable el cambio del flujo de migración en las Américas. Hay más personas saliendo, regresando hacia el sur que subiendo hacia el norte del continente. Pero esto me deja sentimientos encontrados porque por un lado, y lo vamos a tocar en profundidad, las políticas de Donald Trump son muchas draconianas, pero por otro lado me estás diciendo que un lugar como el Darién, que era conocido por el tráfico de personas, por cómo habían mafias que se aprovechaban de la necesidad de la gente que tenía que cruzar ese río, esa selva, y ahora pasaron de medio millón a 10, quiere decir que hasta cierto punto, tal vez a 2 niveles, a un nivel desde sus promesas electorales, por un lado, y a otro nivel desde su impacto en la región, algo ha funcionado. Entonces me deja sentimientos encontrados. Sí, estás como pensando en el mente de la administración. Sí, esto funcionó. Pero lo que puedo decir es que, bueno, siempre hay nuevas economías que abran. No significa que no vamos a ver la violencia en esta zona, porque sí, claro, vamos a verlo. Vamos a ver continúa el tráfico, el trato humano de personas, sí, esto va a continuar. Entonces, la economía va a cambiar, como la economía informal, sí, esto continúa, pero la dinámica de migración sí ha cambiado bastante. Lo que veo que es muy interesante si pensamos en la frontera sur de Estados Unidos, como sur, Estados Unidos y México, es que el discurso no ha cambiado mucho. Todavía si escuchas la administración hablando sobre migración, la frontera, continúa como un crisis. La frontera sur de Estados Unidos es un crisis. Y en realidad no hay mucha gente entrando de manera irregular en este momento. No hay un flujo porque no hay incapaz de quedarse. No es posible. Y también porque las políticas están como eso. Si entran, el penal, el riesgo es muy fuerte, ¿no? Esto es como muy difícil. Explícame un poco más entonces a qué nos referimos con eso de que el flujo de sur a norte está pasando de norte a sur, porque me deja varias ideas. Por un lado, se me ocurre que gente que estaba en tránsito se dio la media vuelta y regresó. Y por otro lado, se me ocurre que gente que ya estaba en los Estados Unidos, si no es deportada, que es una posibilidad, también dice, ¿sabes qué? Yo ya prefiero no quedarme acá. Sí, ¿Es porque no efectivamente quieren todo estar eso? en un centro de detención, no quieren estar deportados. Hay un gran miedo de esta dinámica de estar ah, atrapada en un centro de detención. Y cuando alguien está en un centro de detención es muy difícil de salir. Aún si quieres, es muy difícil de salir. Entonces, Y incluso si tienes los recursos, es difícil de sí, salir. sí tienen derecho de salir, es muy difícil. Hay historias de personas que están
en un centro de detención en espera por meses y no deberían estar ahí. No, como legalmente esto fue error que están ahí, pero todavía toma tiempo para salir de un centro de detención. El miedo de estar en un centro de detención ahorita por la comunidad migrante en Estados Unidos es algo que está en su mente y impulsándoles a salir del país, ¿no? Tú hablaste de todos estos executive orders, de Sí. estas Ya que tenemos los reglamentaciones. executive orders, puedo como hacer una lista, pero estaríamos aquí por horas realmente. Pero tal vez me puedes contar o nos puedes contar las que a ti, Sí, por un como lado, más te llamaron la atención y las que más están impactando, ¿no? sí, total. Entonces, número uno es que él dice que hay una emergencia a la frontera. Esto es número uno. Es muy importante porque significa que la administración puede poner todo el ejército que quieren por la frontera, también en el interior del país para continuar con esta agenda de inmigración. Esto es número uno. Ok. Número dos es que hay una amplificación del vetting de todos los visas. Esto dice que Homeland Security y más o menos Homeland Security y ICE tiene que, y CBP, Customs and Border Protection, tiene que hacer lo que pueden para asegurar que the vetting de los visas es lo más seguro que posible. Y ahorita puedes ver que este orden está tocando con mucha gente, incluyendo a los estudiantes. Cuando hablamos de ese veto a las visas, nos referimos no a nuevas visas solamente, sino a las visas ya existentes. No, más esta parte es como de los visas que por el futuro, ¿no? O Ya. por personas que están por ejemplo, quizá alguien salió de Estados Unidos y ahora con un visa quiere regresar, como un student visa. Es en este momento que están entrando en el aeropuerto, hablando con un oficial de CBP, que otra vez este oficial tiene el poder de verificar todo. Y este orden dice que tienen que hacer lo más máximo que posible de hacer el vetting en este momento. Esto es otro orden ejecutivo. También hay algunos que toca con deportación. Y estamos mirando y escuchando muchas historias sobre deportación de personas como lo más rápido que posible. Puedo hablar un poco más sobre eso en un momento si quieres. Hay otros que dicen que es necesario amplificar los centros de detención que pueden usar bases militares en Estados Unidos como centro de detenciones. Y estamos observando eso mucho en el sur de Estados Unidos, en países como Florida, Luisiana y Texas. Hay una gran amplificación de centros de detención. Y también afuera de Estados Unidos, usando El Salvador como su cárcel como centro de detención de personas de aquí. ¿Qué más? Es como increíble, ¿no? Otro es de cerrar los programas de Biden, por ejemplo, Humanitarian Parole, el parol humanitaria, que fue para los cubanos, venezolanos, Claro. nicaragüenses y haitianos. Esto sí está Hay como... 500.000 de personas que de Sí, un medio momento a otro se millón. quedaron sin Y derechos. personas que entró es como un permiso, se llama parole, con un sitio de CBP-1. En los años de Biden había un forma de entrar en Estados Unidos de manera regular. Primero era necesario aplicar sobre una aplicación, se llama CBP-1. Estas personas eran esperando en México, recibieron su cita y ya tenían chance de ir a un puerta oficial por la frontera y entrar. Y cuando entraron, recibieron como un tipo de parol.
esta palabra es muy difícil explicar en un manera, pero es como un permiso especial, Como básicamente. una suerte de salvoconducto, ¿no? Sí, que tiene, los presidentes tienen poder de dar parol. Entonces fue más o menos algo de Biden. Todos que entraron por este CBP-1 con este parol, con la idea de después aplicar por asilo, ya recibieron noticia que Y tienen de que un ser. día para otro te vuelves un indocumentado en los Estados Unidos. Exacto, exactamente eso. Entonces, todos estos programas, digamos como especiales de migración, de un tipo de protección humanitaria, ya no están ahorita. Y la Corte Suprema dijeron que sí está bien, tiene el poder de cerrar estos programas. Hay una palabra que han estado utilizando en inglés que la traducción sería la autodeportación, ¿no? Hay esta Sí, figura de vayan sí, ustedes, self-deportation, sí. exacto, vayan y autodepórtense, ¿no? Entonces, tú eres una especialista no solamente en migración, sino también en comunicaciones. Entonces, esta idea de la autodeportación a mí me genera también muchos sentimientos, como o sea, no es que estés regresando a tu país, no es un enfoque de, ok, voy a regresar, voy a irme, sino es un enfoque de, si no te deporto yo, te deportas tú, o sea, por las buenas, por las malas. Explícanos tal vez un poco en qué consiste esta idea de que están empujando no solamente a la deportación, sino hacia la deportación, hacia la autodeportación, y qué significa desde el punto de vista de la comunicación, tal vez. Sí, creo que un par de cosas están pasando. Número uno, creo que la administración va a usar los números de autodeportación como sus números de personas deportadas para mostrar, sí, esto fue exitoso, nuestra agenda fue exitosa. Entonces, creo que esto es importante. Número dos, es la idea de autodeportación depende en el miedo, que la gente realmente se sienten un nivel de miedo, un nivel de aislación, muchas cosas hasta que deciden salir. Ah, Tengo un contacto con alguien que conocí en Colombia, de Venezuela originalmente, y su familia recibió el estatus de refugio aquí en Estados Unidos, como por la programa de reasentamiento. Ella llegó como un par de días antes que entró a Trump. Él cerró todos los programas de ayuda para personas en este programa de reasentamiento. Y ahora ella y sus niños están como, ¿qué hago aquí? Sí tengo una protección, tengo un estatus legal, pero no quiero estar en este país, quiero regresar porque me siento muy aislada, me siento dinámica del miedo y que la gente está como realmente en contra de mí, no quiero estar aquí. Y creo como la autodeportación o el retorno, creo como es más como retorno, es en base de estas emociones, de estas experiencias. Realmente, cuando pensamos en la historia de migración, siempre ha sido una historia de ir y regresar, ir y regresar. Y realmente en los últimos años, yo en Estados Unidos, digo como en los 90s, comenzaron a ver un militarización de la frontera hasta que no fue realmente fácil de ir y regresar. Fue solamente un ir, porque el costo, el riesgo de regresar era tan alta que no fue posible. Entonces, para mí veo la autodeportación en este contexto. En el pasado fue súper fácil de ir y regresar, pero la realidad es que no es posible ahora. Entonces, regresar es la oportunidad. También la historia de repatriation de los mexicanos en los como 30s, 40s, creo que es muy importante entender también. Hemos visto una historia de esto en el pasado.
Pero no fue hablado como un autodeportación. Creo que esto es más un tema de la Pero, retórica del Trump, ¿no? Para claro, mostrar que la la retórica agenda de correcta, deportación funcionó. la Ah, retórica correcta es repatriación, dirías tú, sí, es entonces, repatriación o regreso. o Yo el retorno a tu usualmente, país, y sí, punto, en coloquial. retorno, ajá. Y para mí también es un tipo de retorno forzada. Claro. No es que, y podemos decir que deportación, autodeportación, todo, ¿no? Es un tipo de regreso forzada. Ahora hablemos de la otra parte que es la deportación, efectivamente, Sí. ¿no? Ya en términos prácticos del día a día de una persona que está aquí y no tiene documentos, o tal vez están en proceso, o tal vez los tiene y se equivocan, ¿cuáles son los fenómenos, cuáles son los hechos que has visto que están cambiando drásticamente frente a lo que pasaba antes? Lo digo por un tema en particular, que es que, nuevamente, hablando de lo que aparece en los medios, ¿no? Hay medios que dicen, pero durante la época de Obama se deportaron muchas más personas que en la época de Trump, ¿no? Entonces, ¿realmente hay un cambio cuantitativo, cualitativo? ¿Hay un cambio? Cuéntanos un poco de eso. Sí, ambos hay un cambio de cualitativo y cuantitativo y muchas otras cosas, pero voy a dar un par más ejemplos. Ahorita lo que estamos mirando, observando es que, y esto fue un otro orden ejecutivo que los oficiales de Immigration and Customs Enforcement o ICE pueden entrar ahorita en lugares que en el pasado eran como off the table, ¿no? Por ejemplo, escuelas o hospitales o ahorita courtrooms. Estamos mirando mucho actividad del ICE cerca de un corte, donde alguien tiene que ir por un proceso judicial. En el pasado esto fue diferente. Entonces, número uno, un cambio de la actividad del ICE para encontrar a la gente que piensan que es como necesario de detener. Esto sería la palabra, Sí, tener. detener, arrestar, Sí, luego, luego llevar a un campo sí, exacto. y luego deportar Esto algún. sí es cambiando. Sí, cuando miramos los números de vuelos de deportación, los números de vuelo saliendo del país no está cambiando mucho. Es más o menos lo mismo que era bajo de Trump, número uno, y también Biden. Pero lo que está pasando es hay más vuelos ahorita que toman la gente de un centro de detención a otro. Entonces, digamos Ok. como vuelos en el país. Entonces, alguien está en Nuevo Jersey y sácanle a ir a Luisiana, donde es como más, digamos que es más como un lugar ¿qué es la palabra en inglés? Es como un holding facility, Es como un un hub, es un hub, sí, como ¿no? un hub donde es como más cerca de donde hay los vuelos de deportación. Claro. Es como un holding center, o está escapando la palabra exactamente que usan, pero es más como eso, que más vuelos para que la gente esté en Florida, en Texas y Luisiana, donde salen los vuelos de deportación. Pero la idea que se me viene a la cabeza es que hay toda una logística Es, detrás de esto, lo cual además mover gente de un lado a otro, de un campo de detención a sí. otro, además que te aleja de tu familia, que te aleja de tu posibilidad de ser defendido, porque yo he escuchado abogados que dicen, ya si te vas a Luisiana yo no tengo nada que hacer ahí porque no puedo trabajar en Luisiana. Entonces, hay una logística que me suena perversa. Sí, es la crueldad, ¿no? Es como, pero es parte de la agenda, que es realmente difícil que la gente tiene acceso a información y sus derechos. Si están en un lugar más remoto, como Luisiana, no, es mucho más difícil de tener contacto con su familia y su abogado y saber, y a veces la gente no sabe dónde están porque los vuelos, el transporte es como medianoche, es muy confuso, ¿no? Ah, esto
no ha cambiado mucho. Los vuelos de deportación es más o menos similar. Lo que está cambiando es este cambio entre el país. Ah, eh, los números de deportación es interesante cuando veamos o observamos la diferencia entre President Trump o President Obama y ahorita. Sí, bajo de Trump, bajo de Obama había muchos deportaciones, pero la mayoría eran personas justo por el otro lado de la frontera. Entonces, personas como en la Ok. tierra, no vuelos de deportación. Y la mayoría eran deportados a México. O sea, Ah, gente que recién estaba pasando la frontera y simplemente se daba media vuelta y lo como regresaban. pienso como más como una expulsión muy rápida. Ok. Ah, eh, bajo de President Biden, esto continuó. Había mucha gente expulsado, regresado por la tierra en autobuses más o menos, pero cuentan como deportaciones, ¿no? En los números de deportación esto cuenta. Ahorita no hay tanta gente entrando en el país de manera irregular, entonces no es posible de contar personas como eso, no tanto, como deportación. Entonces, cuando veamos los números de deportaciones, la mayoría ahorita son personas en vuelo. Y puedes imaginar el costo de los vuelos. Un Wow. vuelo de deportación puede tener como 150, 200 personas, pero el costo por este vuelo es muy, muy alta. Hay investigaciones que dan los números que puedo enviarte más tarde y Por también favor. hay un, hay un señor, se llama Thomas Cartwright, que tiene una organización de monitoreo, se llama Witness at the Border, creo que es eso. Y él es siempre observando los vuelos, entonces sus números son muy exactos. Sí. El otro día, el alcalde de Lima, del país donde yo soy, de la capital del Perú, envió hizo una suerte de carta, pero además un manifiesto hacia el gobierno diciéndole unos puntos que tenía que hacer para combatir la inseguridad. Y el punto número uno, o el punto número dos era enviar a los delincuentes a El Salvador. ¿No? Estaba pidiendo a la presidenta del Perú que envíe los delincuentes a El Salvador. Entonces ahora, luego de haber hablado de esta logística de la migración, esta logística interna de mover gente de un lado a otro, ahora hablemos de moverlos hacia afuera, de sacarlos del país. Y también me parece que otra cosa que está cambiando es que no te están repatriando, sino que te están llevando. Lo más conocido es El Salvador, pero entiendo que hay vuelos que simplemente llevan gente que no pertenece al país de destino. Sí, esto ha pasado en Panamá también, de personas, había como 300 personas más o menos de origen, más o menos, más como países de Asia y África, que ahorita están en Panamá en espera porque, ah, bueno, la mitad decidieron regresar a su país. Entonces, después que eran expulsados a Estados Unidos y en Panamá, había, ¿cómo se llaman? Oficiales del OIM, de International Office. ¿Qué es el OIM Y, IOM en inglés? Es the International Office on Migration. la Organización Mundial de Migración. Gracias. Que allí ellos eran como, bueno, ¿quieres regresar a tu país o no? Entonces ellos que querían, habían chance de regresar a su país, pero hay como más o menos 200 o 100 que decidieron, no, tengo miedo a estar en mi país, van a matarme, ¿no? Porque eran en Estados Unidos para pedir asilo. Y ahora la pregunta es, ¿y para dónde van a ir? ¿A Pero dónde? se quedan Se quedan flotando. están en Panamá y tienen como permiso de 3 meses para quedar,
Pero esto fue en febrero, entonces estamos probablemente casi al fin de este permiso, ¿no? Pero además este vuelo lo que hace es tercerizar el problema, hace un outsourcing del problema hacia otro país. Es Hacia decir, otro país. ya ahí ya Estados Unidos no tiene nada que ver y es el gobierno de Panamá el que está encargando de estas Sí. personas. Y es necesario entender con cada vuelo de deportación es un acuerdo entre los países. Un vuelo de deportación no puede estar aterrorizar sin el permiso de este país. Y no sé si recuerdas, pero había una interacción muy interesante creo que fue febrero, entre el presidente Petro de Colombia y Trump. Eres elegante al decir que la interacción fue interesante. Sí, fue interesante, fue Fue, como fue, chocante y fue estresante. intensa, fue intensa. Yo tengo amigos colombianos, ¿sabes? Que estaban viendo Sí, fue como por culpa de mi frotador presidente, de ¿por qué momento nos cambiando, vota? ¿no? Y esto, bueno, no lo estudié antes de esta entrevista, pero recuerdo dos cosas que fue como parte de la interacción. Número uno, creo que fue que era un vuelo como militar de Estados Unidos. Y el presidente de Colombia era como, no puedes entrar en el país como este tipo de vuelo. Creo que esto fue el número uno. El otro fue la nacionalidad de la gente sobre el vuelo. Así es. Siempre es un acuerdo y hemos visto en India lo mismo, como conflictos o dinámicas entre los presidentes sobre este tema. Uh, entonces, para mí, alguien que estudia las políticas exteriores, creo que el acuerdo de aviones es siempre muy, muy interesante de ver por este tema. Entonces, Panamá, sí, ellos recibieron personas de muchos otros países. México también recibe personas de otros países, pero siempre es un acuerdo entre estos oficiales. Y ahora hablemos de El Salvador. El ¿Cuál es el Salvador. acuerdo con El Salvador? Sí, también este presidente recibió personas de El Salvador y también de Venezuela. Y lo que puedo decir es, creo que hay un par de agendas o políticas que están tocando juntos. Número uno es que El Salvador quiere mostrar a todo el mundo que es fuerte en temas de la criminalización, ¿no? Entonces, esta recepción es un poco performativo, es una forma de mostrar estamos en control. Esto es como, es abajo de nuestro control. Somos los líderes en seguridad en la región. Exacto. Creo que es parte, es una demostración de eso. O sea, es una campaña de marketing de Bukele por un lado. Creo que sí, sí. Y de hecho, esto es súper notable cuando veas los videos saliendo del cárcel. Son profesionales. Esto no es como cualquier iPhone o mobile phone grabado, no, es muy... Hay una producción. Exactly, sí, hay una producción muy fuerte de estos videos. El otro es que es parte de la agenda de deportación de President Biden, que muestra que está... ¿De presidente Biden, dijiste? sorry, de President Trump, discúlpame. Okay. Sí, gracias. Sí, de President Trump, que quiere mostrar que él es muy duro en temas de migración y especialmente para gente que él percibe como enemigos y sacándoles a El Salvador es una forma de mostrarlo. Ahora, están enviando, lo que dice, digamos, el gobierno oficialmente es que están enviando a delincuentes miembros del Tren de Aragua, que es esta organización criminal venezolana, y a salvadoreños que pertenecían a las pandillas conocidas de Centroamérica. Eso es lo que dicen oficialmente el gobierno. ¿Cuál es la brecha entre lo que dice el gobierno y lo que parece que estuviese sucediendo realmente? La brecha es que no hay evidencia, no han sacado evidencia para mostrar que la gente son realmente
que dicen que son, ¿no? Miembros de organizaciones Miembros del criminales. Tren de Aragua, miembros del MS-13. La deportación no viene con un proceso judicial. No, no hay como estos procesos. Entonces, realmente solo tenemos la palabra de la administración. Y es por eso que estos casos están en el corte ahorita. A mí me sorprende un Son poco, preguntas del due process, ¿no? Es más o menos. Sí. a eso iba, exactamente. A mí me sorprende porque creo que históricamente uno como latinoamericano, que vive en países con un rule of law, un imperio de la ley, un estado de derecho, que es limitado, que tiene problemas, que viene remando para tratar de fortalecerse durante varios años. Y uno veía a Estados Unidos como que con todos los problemas que tiene Estados Unidos también como país, que había un debido proceso que normalmente se respetaba. Evidentemente, no en todos los niveles económicos, en todos los perfiles con la misma diligencia, pero ahí estaba. Y veías que había casos en los cuales había un proceso. Pero hoy día, con esto de las deportaciones, pareciera que ese rule of law, ese imperio de la ley, ese Estado de Derecho está rompiéndose y no solamente es protegida o lo sienten como un derecho el gobierno federal aludiendo a la idea de que sus objetivos están por encima de cualquiera de estas cosas, sino que parece que fuera legítimo. Es decir, esto no es un escándalo, esto no es realmente algo que haya prendido las alertas de todo el sistema, más allá de algunos académicos, algunas organizaciones activistas, etcétera. No, creo que sí ha soñado estos alertas, solo que no con la población general, que realmente quizá no tienen suficiente capaz de seguir las noticias y lo que está pasando. Pero si veas las decisiones de las demandas legales, por ejemplo, ese uno sobre Kilmar, que esto fue como el salvadoreño que es en Salvador ahorita, el, el juez dijo, deben regresar este vuelo, ¿no? Tienen que regresar y ahorita continúan, no fue legal. Entonces, esta lucha continúa. Veo alertas en el mundo judicial tocando con este tema, pero en la población general sí creo que tienes razón, que no veo un choque muy grande entre mucha gente. Cuando me dices que es el sistema judicial el que está reaccionando, me recuerda mucho a lo que está pasando en América Latina también, que ante embestidas eh, autoritarias son las instituciones de justicia como el último refugio, los fiscales y 100%. los jueces, ¿no? Entonces está sonando hay un eco ahí regional. Em, Mi siguiente pregunta sería, y hablemos de la retórica detrás de esto, ¿no? O sea, siento que es una retórica además que incluso Estados Unidos como que la tenía ahí, pero en otros países ya estaba eventualmente más presente también en la región. La idea de que los migrantes son criminales, o la idea que la mayoría de migrantes son criminales, o la idea que la migración viene con crímenes o con criminales. O sea, como lo quieras enmarcar, pero esta idea de migración igual incremento de la criminalidad es una retórica que yo siento que en Perú le he visto, en Colombia le he visto, en Argentina le he visto, en elecciones además emerge y se pone durísima. ¿Cómo ves tú esta retórica? Además, que es un tema que tú estudias. Primero, cómo está creciendo, segundo, cómo está cambiando y tercero, tal vez, cómo está impactando, cómo hay esa relación entre la retórica y finalmente la política pública, la policy y la Sí. política. Sí, número uno creo que es importante siempre decir que no es real, no es la verdad, que cualquier estudio que realmente toca con esta idea como un tema muestra que los migrantes en la mayoría de sociedades no son
como no cometen crímenes más que otras personas. Normalmente es menos que otras personas en los estudios que son más grandes. Entonces, creo que es importante. Número dos es que aquí es donde podemos ver una intermezcla entre los medios más para entretener, como películas y televisión, y los medios de noticias, más como tocando con temas política. Creo que cuando el mensaje que recibimos cuando vamos a ver algo por Netflix o Cinemax sobre personas de América Latina es tocando con temas de narcos, los criminales, los gangs. Esto entra en la National Imaginary, el imaginario nacional o social, y es como parte de los símbolos que circulan y son muy poderosos cuando alguien como Trump dice que México o mexicanos son todos violadores y criminales, cosas como eso, ¿no? Entra, O sea, activa. hay Es hay un muy imaginario que el mundo del entretenimiento está cultivando en nuestras total. mentes. Total. Creo que este parte es importante entender y funciona porque veamos migrantes en cualquier sociedad en que estamos hablando, puede ser venezolanos en Chile o Perú, como extranjeros, son otros, El ¿no? otro. Ujú. El otro. Entonces, esta dinámica de otro, hay hay un fenómeno muy fuerte, teorías muy impactantes sobre este fenómeno de cuando es un otro, cuando es alguien que percibamos como un otro, vamos a verlo más peligroso, más diferente, ¿no? Entonces, esta retórica también es activo por este othering, um, dinámica de xenofobia, pero el base no es real, solo es que el miedo en este momento, tocando con temas de othering, es muy fuerte. Ahora, siguiendo con esta discusión sobre la retórica respecto a los migrantes, también me parece que hubiese una política de blancos o negros en el sentido de polos opuestos, es decir, o todos son criminales o todos son buenos e inocentes. Entonces, y ahí es donde se crea esta tensión en que nadie está viendo los grises, en que efectivamente el 98% de los migrantes son personas que no han cometido un crimen en su vida o que de repente tienen por ahí un juicio nada más. Y luego tienes ese 2-3%, tal vez mucho menos, que efectivamente son criminales, incluso atravesaron la frontera siendo criminales y van a seguir haciendo su labor en donde estén. Ahora, pero de estos matices casi nunca hablamos porque las políticas evidentemente no tienen que ser las mismas para... este grupo pequeño termina acaparando las noticias, termina, y no solamente por virtud de los migrantes que son delincuentes, sino por virtud de los medios, que es a ese poquito al que le presta atención, etc. Entonces, todo esto para decir, yo siento que hay un grupo que dice todos los migrantes son buenos y son inocentes, y otro que dice todos los migrantes son malos y son delincuentes, y eso impide que se puedan generar políticas públicas para diferentes poblaciones. No sé qué piensas de eso. Sí, estoy de acuerdo que hay un narrativo muy manichean ahorita que es como eso o otro, black o white. Es muy extremo en esta dinámica y que realmente sí es verdad que sacan un ejemplo y hacen como una política que es mucho más general, tocando con este tema. Por ejemplo, mujer que falleció por el crimen de alguien, no recuerdo de dónde, pero ahorita tenemos todo una ley federal
de este ejemplo. Y La, la dinámica la, de la eso es estudiante como, de Atlanta, creo que era una estudiante en exacto, Atlanta. Sí. gracias, exacto. Fue como The Laken, The Riley Laken, como algo como eso, ¿no? Y la ley Ah, tiene su nombre, ¿no? Claro. sí, tiene su nombre, exacto. Es muy fuerte cuando piensas en un ejemplo que ahorita causa una ley federal para ah, um, impactar a mejorar esta situación. Esto sí, sí veo que es notable, sí. Pero quiero ponerme de abogado del diablo ahora porque voy a ir al otro lado. Y esto además viene de también mis conversaciones en una investigación que tengo con latinos en los Estados Unidos. Y hay una narrativa, hay un discurso que está presente en muchas personas que están acá durante muchos años, muchos de ellos sin documentos, que dicen que hay gente que estuvo, hay latinos que han entrado a los Estados Unidos aprovechándose de las políticas de asilo. Es decir, bajo la idea de que todos bajo la idea noble, creo que es bien intencionada, de que todos los latinos que ingresan necesitan ayuda. Hay muchos que efectivamente no la necesitaban con esa urgencia debido a muerte, sino que pedían asilo buscándose tal vez los recursos. Y debo decir que conozco gente a través de terceros o durante mis entrevistas que me dicen, sí, pues, o sea, hay en Miami, hay este grupo de personas de un país determinado, no voy a decir cuál, que ya te pueden ayudar incluso en cómo hacer para pedir el asilo. Todo esto para decir que mi sensación al entrevistar a toda esta gente es que con las buenas intenciones de una política de asilo, lo que ha terminado pasando es que ha terminado dividiendo a la comunidad latina y que hay mucha gente en la comunidad latina que dice, yo he estado trabajando acá 20 años y ahora viene un cualquiera, pasa la frontera, levanta las manos, pide asilo y le dan inmediatamente todo lo que yo no puedo tener. Esa es la narrativa que he estado escuchando. ¿Cuál sería tu reacción ante eso? Sí, tengo un par de comentarios sobre eso. Número uno, como alguien que ha estudiado asilo por más que 20 años, creo que es muy interesante. Antes que así como 5 años, el asilo no fue una palabra sucio, ¿no? Una palabra malo, pero ahorita sí lo es. Y para mí creo que esto es intencional. Había una campaña tocando con este tema de criminalizar más y más y más migrantes, incluir personas pidiendo asilo. Realmente la gente que tienen miedo a regresar a su país. Claro. Un proceso de asilo es la última opción para la mayoría de gente y no es fácil. No es fácil de ganar un caso de asilo. Realmente veo muchos casos que no es posible. Esto creo que es número uno, que probablemente ahorita estás escuchando este comentario negativo sobre asilo porque fue el propósito, a incluir asilo como parte de la programa de criminalizar, problematizar migración. Número dos, ¿qué fue mi número dos? Tenía un otro. No, sí, yo sé. Número dos es que otra parte es que no es fácil para la mayoría de gente del mundo a llegar a Estados Unidos. No hay maneras regulares a entrar. Si piensas en solo como pedir un visa de turista, no sé cuántas personas he escuchado con decisiones negativas en su petición por un visa de turista. No es posible. Yo creo que parte de lo que estamos mirando ahorita en tema de inmigración a Estados Unidos es que no hay maneras regulares a entrar en el país. Entonces, la única opción es entrar irregular, número uno, Ujú. o en los últimos años llegar a pedir asilo. Y para mucha gente que piden asilo, tienen un base. Muchos están escapando una situación de violencia.
Si veamos o leamos la definición de un refugio, que es el base de un programa de asilo, tienen un argumento, hay un base en su decisión. Esto es lo que veo. Y volvamos a mirar, hagamos el zoom out, salgamos un poco de los Estados Unidos y veamos toda la región. Entonces, hace Muy un bien. momento hablamos del Darién. Comentaste que en esta frontera, esta selva en la cual Colombia y Panamá se encuentran, pasaron de 500,000 de personas a 10 cruzando. Siento, es muy poco, ¿no? Tengo el número muy exacto en mi mente, pero es Que como sean, algo muy extremo, ¿no? que sean 1,000, que baje de Sí, 500,000 a exacto, 1,000. como 1,000 al mes, que es muy poco. Porque hay toda una economía local que cambia, etcétera. Pero quisiera que me comentes, porque quiero verlo como movimiento, ¿no? No como estático. Es decir, cómo graficamos esa migración de norte a sur que está ocurriendo ahora con la gente que ya hemos explicado, ya has explicado muy bien cómo regresa por miedo, cómo regresa porque es Sí, deportada. ¿Cuál es ese tránsito? ¿Cuáles son los nuevos puntos a los cuales hay que atender? ¿Cuáles son esas nuevas fronteras por las cuales nos debemos preocupar? Porque no es que esta gente, porque decidió regresar, haya acabado sus problemas. O sea, más sí, bien se le empiezan otros, ¿no? sí. Ahorita podemos ver que hay un flujo saliendo de Estados Unidos por varias formas. Uno es deportación, el otro es la decisión de regresar. Y esto es un flujo, puede ser por vuelo, puede ser caminando en autobuses, pero es un flujo saliendo del país. También había muchas personas en México esperando. Si piensan en toda la gente que eran en espera en México con su cita de CBP One y el día de el cambio de presidente, perdieron su cita. Entonces ellos eran en México. Ujú. Ahí en México en México tienen una definición de refugiado que es más amplio a el de Estados Unidos. Es la definición bajo de la Declaración de Cartagena. Y hay mucha gente que podrían aplicar por el asilo en México y hay Ujú. personas que están haciendo esa decisión. Más y más México viene como un país de destino más que el De tránsito. tránsito. Ujú. Ujú. Entonces, esto es parte de ver. Claro, hay dinámicas de problemas, dinámicas de violencia que pasa en México, de inseguridad que experimentan los migrantes. Hay luchas con exclusión, discriminación, todo eso pasa en México también, ¿no? Entonces, este país está abriendo un espacio para generar un nuevo etapa de migración, de más como de destino. Hay personas que también continúan su tránsito hacia el sur y ahí cuando llegan a Panamá es necesario que toman botes. Ujú. Ah, y los botes no es que entran otra vez en la selva del Darién, lo que hacen es como siguen siguen la costa en botes hacia a Colombia. Y es en Colombia Entonces que ahora es marítimo, ya no es es fluvial. como marítimo. Ajá. Y esto viene con otros tipos de peligro. Es que los botes a veces no son muy grandes, muy seguros, ponen mucha gente en un bote y hay evidencia que algunos han como ahogado o no. Claro. Que Sí, botes que han naufragado sí, allá. esto sí Ujú. es la palabra exactamente. Y la otra parte que creo es importante es entender, especialmente si estamos pensando en la comunidad venezolana. Mucha de la gente de venezolana que era en Estados Unidos o México eran antes por varios años en otro país de la región. Pues Claro. de Chile, de Perú, de Colombia.
Entonces, creo que lo que vamos a ver en este momento es personas regresando a estos otros países donde perciben que es más seguro, más posible de hacer un vida, ¿no? Esto es como la idea. Y probablemente en otras circunstancias, más adelante, en otro momento, como bien dijiste, deciden partir nuevamente en este eterno Ajá. éxodo, ¿no? Puede ser, sí, sí, exacto. Y creo que es importante realmente pensar en los costos de todos estos tránsitos. Claro, es un costo, hay costos económicos, esto 100% es parte. Los dos, la salida y el regreso son costosos, pero también hay un costo humano tocando con la ruptura de relaciones, la dinámica. Si piensas en si, por ejemplo, un niño era en la escuela en Estados Unidos, ahora tienen que sacar Claro. la niña y todas estas rupturas es muy fuerte para la vida, ¿no? Para una familia. Claro, es doloroso en todo sentido. Físicamente es viajar por muchas semanas, pero además emocionalmente, pero además el costo de un niño que se queda sin colegio porque está de tránsito, o sea, por todos lados. ¿Qué pasa si te enfermas en el camino? Gente que además va perdiendo Sí. Y a veces la familiares en la gente ruta. está desconectada con su familia en muchas maneras. La salida, quizá, bueno, sus abuelas o los abuelos quedaron en el país, entonces esto fue una ruptura. Pero quizá de regreso el papá está ahorita detenido en un centro de detención, entonces otra vez hay rupturas que son muy fuertes. Digamos que es como un tipo de no es exactamente como mixed status families, pero familias separadas que puede ser muy, muy difícil y doloroso. Una última pregunta, Sara, que es un tema que deslizaste durante la conversación, pero que no es muy conversado y es que no todos estos migrantes son latinoamericanos. Es decir, hay todo un grupo de personas que viene de Asia, que viene de África. Sí. Cuéntanos un poco quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, tal vez por qué están por acá. Yo entiendo que hay muchos que se quedan estancados en la frontera con los Estados Unidos, entonces ahora van a tener que bajar. Dijiste Haití, que es latinoamericano también, pero que Es un poco diferente, sí. tiene una particularidad. Entonces cuéntanos un poco de Sí. esa diversidad y que no todos son latinoamericanos hablando español mientras suben a los Estados Unidos. Sí, realmente en mis investigaciones con migrantes de otras partes del mundo, entonces más o menos como de África y de Asia, cuando decidieron ir por primera vez a las Américas, sí, no, la intención no fue ir a Estados Unidos, la intención fue más o menos de buscar un lugar seguro para vivir. Entonces, quizá trataron primero Ecuador y fue difícil, o Colombia fue difícil. Algunos sí regresaron o llegaron a Estados Unidos sin problemas, otros no, otros se quedaron en otros países. ¿De qué Entonces, países de origen estamos hablando mayoritariamente cuando sí, hay pensamos en esa bastante población? personas de Camerún, en África, ahorita personas en Panamá, hay bastante personas de China y de Irán y de Afganistán. Y en Colombia he escuchado casos, de hecho había un caso muy importante de una familia de Nigeria que llegó hasta el Corte Suprema. Ellos eran pidiendo el estatus refugiado en Colombia y ganaron. Hay como personas de todas partes del mundo. Si piensas en donde hay inestabilidad en países, hay personas de estos países en las Américas ahorita. Yo hablo de este fenómeno como una dinámica de estar estacada, como stuck, ¿no? Claro. Hay un momento para la mayoría de gente en que se da cuenta que no es posible de continuar con el viaje hacia Estados Unidos
o que deciden, me gusta vivir aquí, entonces voy a hacer mi vida. Y, y entonces estamos observando en varios países de América Latina nuevas comunidades. Por ejemplo, en México, la comunidad haitiana en la Ciudad de México y Tijuana es bastante fuerte. Están creciendo, como formulando una comunidad ahí. Yo creo que esto es muy bonito y mi deseo es que en varios países de América Latina, la gente con necesidad, con realmente una necesidad por un otro lugar, pueden encontrar un lugar para vivir, ¿no? Un residencia segura. Hablo como eso, como un lugar para tener una residencia segura. ¿Qué es uno de los problemas acá, volviendo a los Estados Unidos, que no lo hemos conversado con detalle y tal vez sería el último punto, y es que no hay una ruta clara acá? Es decir, cuando veo gente que se va a Canadá, por ejemplo, tú vas ganando puntos y luego de tantos puntos por haber hecho ciertas cosas o por ciertas características tuyas, puedes acceder luego de tantos años. Pero acá no hay una ruta hacia la migración formal, legal, para que te vuelvas un ciudadano luego de algunos años, sino que mucha gente está en el limbo por décadas. Sí. Sí, sin en Estados Unidos hay maneras de regularizar, pero en la ley es más basada de relaciones familiares. Nuestra ley es muy como con esta conexión de tener una relación familiar o con el empleo, pero es muy limitado ellos que pueden conseguir un tipo de empleo que también viene con una opción de tener una residencia permanente. Afuera de estas dos opciones, no hay muchas otras opciones para llegar a los Estados Unidos y cada año viene más y más difícil este proceso de pedir y recibir el estatus de un refugiado o una persona pidiendo asilo. Esto es mucho, mucho más limitado que era en el pasado. Siempre ha sido pequeña este programa y por eso creo es importante decir que no es la gran forma en que la gente entra a Estados Unidos o reciben la permanencia. Para mí creo que es necesario pensar en otras formas de abrir visas para personas que quieren trabajar y estudiar y trabajar. Estos dos creo que ha sido muy exitoso esta opción, pero con programas que son limitados, con como cuotas, no es como cuotas, es más como maximums, muy bajo, no vamos a ver esto como un programa posible. Es necesario tener mucho más espacios y la administración para procesar aplicaciones. Ahorita en el USCIS, the United States Citizenship and Immigration Services, no tienen suficiente personas trabajando sobre los procesos y también en cortes de inmigración hay creo como 600 jueces de inmigración por todo el país y ahorita hay una fila de 4 millones casos en los Wow. cortes. Puedes imaginar, no es posible, ¿no? Y con esa administración no va a mejorar. No, no va a mejorar, exacto. Sin un mejor programa de evaluar y hacer todos estos procesos, no va a ser posible. Pero también creo que es necesario, me gusta mucho la idea de pensar no solamente en una nación, pero en una infraestructura regional Claro. con vías regulares, seguros y también viable, ¿no? Que alguien puede entrar y recibir información en una manera rápido. Siempre me sorprende, estamos en un mundo con tanto tecnología, pero estos procesos son muy lentos y no entiendo. Esto es on purpose, ¿no? Es como parte de
producir la idea, la noción que hay una crisis. Ujú. Esta crisis que estamos dentro es totalmente una ficción, es totalmente una producción, todo. Gracias, Sara. Creo que ha sido una fantástica conversación. Creo que para muchos de nosotros que vemos esto en las noticias, pero nos afecta por un lado, pero no nos afecta de un 360 grados. Esta información es súper valiosa. Yo siempre termino las conversaciones preguntando si tuvieras que darle un mensaje a mi tía que me está escuchando, ¿cuál sería ese resumen de 2 minutos de qué es lo que debe saber y de qué es lo que se podría venir en esta situación sobre la migración que tú estudias? Sí, creo que, bueno, siempre pienso en mi mamá, ¿no? Y con ella digo, mamá, es necesario hablar con la gente que está en tu comunidad, que son diferentes que tú, ¿no? Porque ahí podemos ver que alguien que es un migrante de no sé qué país es muy similar de nosotros, tienen familia, tienen deseos de trabajar, tienen deseos de participar en una sociedad, en una comunidad. Y si damos la chance a estas personas, creo que puede cambiar el mundo. Pero para hacer esto es necesario resistir los mensajes de miedo que están alrededor de nosotros 100% del tiempo. Gran mensaje. Muchas gracias, Sara. Un gran abrazo. Gracias. Chao.